Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una historia que no tiene nada que envidiar a lo que serían las novelas y los misterios de Julio Verne. Vamos a hablar de un libro secreto y prohibido realizado por un hombre llamado Albert de Sox. Vamos a hablar también de su relación con la enigmática oleada ovni que hubo en Estados Unidos entre los años 1896 y 1897, y también vamos a comentar la relación de todo ello con una enigmática sociedad secreta llamada Nimza. Así que, si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al año 1969, en donde tenemos a un hombre llamado Peter Navarro en una exposición sobre aeronáutica en la Universidad de Saint Thomas, en Houston, que de repente se encuentra allí lo que serían unos cuadernos dentro de lo que sería pues el stand de un anticuario, unos cuadernos desconocidos, con una serie de apuntes en donde se observaban unas naves aéreas totalmente desconocidas. Los cuadernos parecían un diario personal y además venían enmarcadas entre recortes de prensa. Claro, Peter Navarro se encontró ante aquella joya y empezó a investigar quién lo había escrito. Y entonces descubrió que aquello, bueno, pues pertenecía a un hombre que se llamaba Albert de Sox, y entonces comenzó a llamar a su familia y a intentar reconstruir la vida de este insólito y desconocido hombre. Así que, bueno, pues resulta que Peter Navarro descubre que Albert de Sox era un hombre de nacionalidad alemana que había vivido en el año 1850 en Sonora, lo que sería este pueblo minero de California, y que tras entablar amistad con varias personas de nacionalidad germánica, funda una sociedad, la Sociedad Aeroclub, destinada al desarrollo de naves aéreas en total secreto, en total clandestinidad. Bueno, dicha agrupación habría conseguido algo totalmente insólito dentro de la ciencia: la creación de una sustancia llamada NB. Esa sustancia podía eliminar con suma facilidad la fuerza de la gravedad. Es decir, estamos hablando de antigravedad a mediados del siglo XIX. Además, en esos, lo que serían esos escritos, en esos cuadernos, que por cierto van ilustrados a todo color y tienen unos dibujos steampunk totalmente increíbles, bueno, pues se habla de que esa sustancia NB realmente era un potente gas de color verdoso, desconocido hasta la fecha para la totalidad de los químicos, y además era capaz de elevar por los aires imponentes navíos aéreos y lo que serían, bueno, pues artilugios voladores. Bueno, resulta que si empezamos a estudiar lo que sería este libro prohibido, encontramos algunas codificaciones, lenguajes codificados, signos totalmente desconocidos, y además encontramos dibujos de personas que parece que realmente se meten dentro de esas extrañísimas maquinarias. Curiosamente, de Soc nunca se dibuja en el interior de esas aeronaves, porque resulta que aquel hombre no tenía conocimientos científicos muy avanzados, pero era el secretario de lo que sería esa sociedad aeroclub. Es decir, por él pasaban todas las informaciones y entonces él podía enterarse de todos y cada uno de los diseños, y de hecho llegaba a plasmarlos en esos dibujos, ¿no? Bueno, encontramos auténticas maravillas de entre los 100 artilugios que hay en esos cuadernos perdidos, con nombres tan sugerentes como el Aerotramp, el Aeroschnabel, el Aerocóndor o incluso el Aerogold. Bueno, las páginas del diario contienen dibujos y notas manuscritas, recortes de prensa, como decíamos, y bueno, pues tiene todo lo que sería el diseño. Es una obra perfectamente diseñada y elegantemente plasmada con lo que sería, bueno, pues el arte que había en aquel momento en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Parece que estamos ante el diario de las actividades secretas
de un grupo de pioneros aeronautas que, al margen de lo que sería la ciencia de aquellos años, pues estaría desarrollando maquinarias en base a un descubrimiento relacionado con la antigravedad. Y claro, es muy interesante porque si empezamos a observar los símbolos, encontramos uno que es muy similar al del caso Ummo, este caso tan polémico relacionado con extraterrestres o alienígenas o seres ajenos a la Tierra infiltrados en nuestra sociedad. Estos símbolos también son encontrados en la tribu de los Dogon, que habría tenido contacto con alguno de estos pueblos que visitaría la Tierra, y también con el símbolo chino que se remonta a la dinastía Zhou, es decir, del año 1111 al 252 a.C., y que significaba literalmente rey. Estas maquinarias, estos diseños, también tienen similaridades con lo que serían los diseños atribuidos a las máquinas de antigravedad diseñadas por Nikola Tesla. Y además es que si los comparamos, es que son realmente increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, en una de las maquinarias encontramos una cúpula que también está sostenida por dos columnas, de la misma manera en la que Tesla también siguiendo su ciencia y el electromagnetismo que estaba descubriendo y desarrollando, pues habría concebido para un aparato que se saltase las leyes de la gravedad. Además, entre los diseños encontramos figuras similares a los platillos volantes, los típicos, los que hemos visto, por ejemplo, en las fotografías de los años 60 y de los años 70, e incluso con ese núcleo en donde estaría esa sustancia NB. Bueno, quizá lo más interesante sea alguno de los diseños en donde aparecen lo que serían símbolos relacionados con un ojo y también una serie de turbinas que también se parecen a algunos avistamientos de ovnis que se están realizando en los años 90 y también en la década de 2000, ¿no? Bueno, resulta que si empezamos a observar también lo que sería la maquinaria interior, encontramos motores eléctricos y potentes reflectores capaces de iluminar el terreno no desde cientos de metros, sino desde incluso kilómetros de distancia. Es decir, la gente que estaba a cargo de ese aeroclub estaba a la vanguardia del suministro eléctrico, pues lo que serían baterías, invención de bombillas antes de Edison y de Tesla, y lo que sería el control de la energía lumínica. Luego, por otra parte, claro, una maquinaria así tendría que estar generando muchísimo calor, ¿no? Bueno, pues resulta que esto poco preocupaba a los amigos del aeroclub, porque dentro de lo que eran sus maquinarias aparecen decenas de luces que estarían generando calor y que la propia sustancia NB pues podría llegar a mitigar, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque la capacidad de autosostenerse en el aire a día de hoy está siendo estudiada, pero estamos hablando de unos conocimientos adquiridos, no se sabe cómo, y esto tiene que ver con una de las características que vamos a ver al final del programa. Pues habrían sido adquiridas de algo que quizá alguien se habría encontrado. Bueno, como decíamos, los dibujos son descriptivos, no son dibujos técnicos de planos, sino que, pues son básicamente diseños como los que cualquier persona de a pie podría realizar al respecto de lo que estaría viendo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que los miembros del Aeroclub conocían perfectamente lo que era el almacenamiento de energía en diferentes módulos y, por supuesto, unos altísimos conocimientos en la incipiente ciencia de la electricidad. Bueno, además de eso, en estos cuadernos de Shaw, pues aparecen descripciones de lo que serían acercamientos y caídas en picado, ¿no?, de estas aeronaves, algo que por supuesto no habría sido superado por ningún tipo de Zeppelin que hubiesen diseñado los alemanes a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, hay una cosa muy interesante, y es que hay un nombre en clave dentro de toda la simbología que aparecen con unos extraños signos que no han podido ser decodificados, y es que se piensa que Albert de Shaw tenía miedo de sacar esta información y de escribir aquello, aunque él solamente era el secretario, tenía miedo de que quizá estuviese revelando algún tipo de secreto, y entonces ponía signos, ¿no? Pero resulta que de entre esos signos sí que se ha podido observar la palabra
NIMZA. Y esta palabra NIMZA podría ser realmente la organización que estaría detrás de todo esto, una sociedad secreta que se estaría avanzando y estaría pues prácticamente anticipando lo que sería la ciencia ya no del siglo XX, sino del siglo XXI y 22. Bueno, hay otra pista dentro de lo que serían los dibujos de The Show, en donde aparece un nombre que sería T.O.S. Wilson & Co. Y esto es interesante porque uno de los integrantes también se apellidaba Wilson, y es curioso porque este señor también estaba presente en algunos de los avistamientos de ovnis de aquella oleada de 1896 y de 1897. De entre los integrantes que aparecen también en los cuadernos de The Show, también aparece un hombre que se llama Samuel Skew Tillman, que era profesor de química en la mítica Academia Militar de West Point, y que podría ser el enlace militar de todo este grupo de The Show con lo que sería el ejército de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una Black Op, de una operación encubierta relacionada con la antigravedad, pero es que a mediados del siglo XIX, ¿no? Bueno, también aparece otro nombre, Peter Menis, un destacado miembro al que se le atribuiría el descubrimiento de esta sustancia NB. Y esto, realmente, este señor parece que es el nexo de unión de todos, porque tras su muerte parece que el grupo se disuelve y no es hasta el año 1895 que The Show se traslada a Texas, en donde parece que vuelven a reunirse todos los miembros del grupo para crear otro aeroclub en esta ciudad del sur de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, dentro de lo que serían estas nuevas referencias al Aeroclub de Texas del año 95, de repente aparece un nombre relacionado con sociedades secretas también de los Estados Unidos llamado William Randolph Hearst, magnate de la prensa y principal inversor. También aparece un hombre llamado el profesor Amos Emerson Dolber. Resulta que era profesor de la Universidad de Massachusetts, siendo una de sus especialidades los motores eléctricos. Por otra parte, como decíamos, Samuel Tillman, el enlace de lo que sería el aeroclub con el ejército de los Estados Unidos, resulta que en el año 1895 estaba destinado en Texas para una misión especial, y de esto hay registros, ¿no? Y esto de hecho aparece perfectamente reflejado en lo que serían estos cuadernos prohibidos de Albert de Sox, ¿no? Bueno, tenemos que entender que todo esto aparece en un contexto en el que, por ejemplo, el día 1 de abril de 1897 aparece en la localidad de Everest, Kansas, un Zeppelin realizando una serie de barridos por la ciudad, por este pequeño pueblo estadounidense, que dejó perplejos a todos los habitantes, ¿no? Podrían ser estos miembros del aeroclub haciendo algún tipo de, de vuelo de prueba. Esto podría ser posible, pero claro, resulta que tenemos otros avistamientos de la misma época, por ejemplo, 15 de abril del año 1897, en Lynn Grove, Iowa, en donde también aparece uno de estos extraños artilugios, pero en su interior aparecen dos humanoides como de pelo largo que estaban como intentando ocultarse dentro de una cabina, ¿no? Y eso después de realizar diferentes pasadas también en este pueblo. También tenemos, por supuesto, y esto ya hemos hablado en el caso de en el especial que hicimos de los ovnis más grandes de todos los tiempos, un suceso ocurrido el 19 de abril de 1897 en Leroy, Kansas, en donde dos agricultores, dos campesinos de esta localidad, resulta que se levantan por la noche y observan lo que sería pues la aparición de un aparato cilíndrico que estaba tratando de llevarse un espécimen de ganado bovino que tenían en su finca, ¿no? Y de hecho, pues llegan a ver alrededor de 6 humanoides de aspecto horripilante que no tiene nada que ver realmente con todas estas maquinarias del aeroclub. Es decir, estamos hablando de dos cosas distintas. Todo lo que sería relacionado con este misterioso grupo secreto al margen de la ciencia, y luego a la vez la aparición de diferentes objetos voladores no identificados realizando operaciones quizá de mutilación de ganado en la parte sur de los Estados Unidos, ¿no? Bueno,
¿Cuáles serían las claves de este programa y de este tema? Sin ninguna duda, los símbolos desconocidos, ¿no? Porque parece que Albert de Sceaux quería exponer algo más dentro de lo que eran sus cuadernos, sus descripciones. Siendo el secretario, bueno, pues quiso inmortalizar aquello que estaba viendo y para que quedase registrado en la historia, porque era un grupo del que apenas se sabía absolutamente nada, un grupo totalmente ultra secreto. Y luego, por supuesto, este poder en la sombra que ya estaría operando, pues lo que diríamos hace 160 años, ¿no? Estos experimentos secretos del grupo NIMHA podrían tener que ver con el New York Mechanical Zeppelin Association, es decir, la Asociación de Zeppelines de Nueva York, bueno, una sociedad aérea bueno, pues que intentaba desarrollar esa tecnología del Zeppelin, pero claro, resulta que al margen de la sociedad, este grupo NIMHA habría descubierto esa sustancia NB quizá por retroingeniería, quizá porque habrían hallado algún tipo de objeto volador no identificado y serían los precursores de lo que sería el Majestic 12 que se crearía tras el accidente de Roswell de 1947. Es decir, estamos hablando de que quizá el Majestic 12 sea la segunda parte del proyecto NIMHA que empezó en 1850 tras el descubrimiento de una sustancia que desde luego revolucionaría la ciencia a día de hoy. Bueno, pues aquí os dejo este maravilloso programa, este maravilloso libro prohibido y secreto de Albert de Sceaux, que desde luego es absolutamente único en el mundo, que yo lo considero una joya porque soy muy amante de lo retro y de lo steampunk, ¿no? Y realmente esto pues me parece una maravilla. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Comenzó a llamar a su familia y a intentar reconstruir la vida de este insólito y desconocido hombre. Así que, bueno, pues resulta que Peter Navarro descubre que Albert de Sceaux era un hombre de nacionalidad alemana que había vivido en el año 1850 en Sonora, lo que sería este pueblo minero de California, y que tras entablar amistad con varias personas de nacionalidad germánica, funda una sociedad, la Sociedad Aeroclub, destinada al desarrollo de naves aéreas en total secreto, en total clandestinidad. Bueno, dicha agrupación había conseguido algo totalmente insólito dentro de la ciencia, la creación de una sustancia llamada NB. Esa sustancia podía eliminar con suma facilidad la fuerza de la gravedad, es decir, estamos hablando de antigravedad a mediados del siglo XIX. Además, en esos, lo que serían esos escritos, en esos cuadernos, Estados Unidos entre los años 1896 y 1897, y también vamos a comentar la relación de todo ello con una enigmática sociedad secreta llamada NIMHA. Así que, si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al año 1969, en donde tenemos a un hombre llamado Peter Navarro en una exposición sobre aeronáutica en la Universidad de St. Thomas, en Houston, que de repente se encuentra allí lo que serían unos cuadernos de... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una historia que no tiene nada que envidiar a lo que serían las novelas y los misterios de Julio Verne. Vamos a hablar de un libro secreto y prohibido realizado por un hombre llamado Albert de Sceaux. Vamos a hablar también de su relación con la enigmática oleada ovni que hubo en de lo que sería pues el stand de un anticuario, unos cuadernos desconocidos con una serie de apuntes en donde se observaban unas naves aéreas
totalmente desconocidas. Los cuadernos parecían un diario personal y además venían enmarcadas entre recortes de prensa. Claro, Peter Navarro se encontró ante aquella joya y empezó a investigar quién lo había escrito. Y entonces descubrió que aquello, bueno, pues pertenecía a un hombre que se llamaba Albert Deschaux y entonces